Diseño de experimentos industriales. Experimento para estudiar el tiempo de ebullición del agua. Diseño factorial 2K. En estadística, un experimento factorial es un experimento cuyo diseño consta de dos o más factores, los que a su vez constan de niveles, y cuyas unidades experimentales cubren todas las posibles combinaciones de estos niveles en los factores. Este tipo de experimentos permiten el estudio del efecto de cada factor sobre la variable respuesta, así como el efecto de las interacciones entre factores sobre dicha variable. Para la ejecución de este tipo de experimentos se deberá considerar dos aspectos importantes. Primero, el análisis de las varianzas. Segundo, análisis de Yates. El experimento factorial consta de ciertos aspectos importantes: los factores, sus niveles y las combinaciones. Un factor es un elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a producir un resultado. Un nivel es el valor asignado a un factor para su medición. Según el modelo factorial, la representación de los niveles de un factor se expresa en alto y bajo, con una denotación numérica de 1 y -1. La combinación es un arreglo de elementos en donde interesa el lugar o posición que ocupan los datos dentro del grupo. Así, por ejemplo, con 3 factores y 2 niveles en cada factor, un experimento factorial tendría un total de 8 combinaciones de tratamiento y se le denominaría diseño factorial de 2 a la 3. Saludos. El día de hoy vamos a resolver un experimento casero donde nos permitirá determinar el tiempo de ebullición de un litro de agua considerando factores, para lo cual determinaremos un diseño experimental 2 a la K, es decir, 2 niveles y 3 factores. Dentro de estos factores vamos a encontrar, por primer lugar, el soluto, ¿sí? 50 y 100 gramos de sal disueltos en un litro de agua. Tamaño de las hornillas, considerando 2 tamaños diferentes de hornilla, para lo que dominaremos tamaño pequeño y tamaño grande. Y finalmente la presión, un recipiente con tapa y un recipiente sin tapa. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento son 1 litro de agua, una balanza en gramos, la sal, un recipiente con tapa, un termómetro, un cronómetro, y nos vamos a valer de la cocina, que tiene 2 niveles de hornillas. Condiciones del experimento. Para medir el punto de ebullición del agua, hemos decidido definir el valor de 91 grados centígrados tomando en cuenta la presión atmosférica que hay en Quito. Segundo, para medir el soluto, utilizando la balanza, hemos usado este recipiente que encera la balanza. Como vemos aquí, tenemos ya el recipiente con 50 gramos. Y por último, con 100 gramos. En cuanto a la presión, hemos decidido controlarla en base a la tapa del recipiente. Y como última condición, hemos usado las hornillas con un tamaño de 5 centímetros de diámetro para la pequeña y 10 centímetros de diámetro para la grande. Luego de determinar las condiciones del experimento, vamos a realizar un experimento de control, el cual consiste en determinar el punto de ebullición de nuestro litro de agua en nuestro recipiente con tapa y sin tapa en las hornillas pequeña y grande, lo cual nos va a servir como validación de datos. A continuación vamos a aleatorizar los niveles de los factores, tanto del soluto, de la presión y de las hornillas, determinando las 8 condiciones necesarias para realizar nuestro experimento.
Para el desarrollo del experimento, con el objeto de obtener datos normalizados que nos permita inferir estadísticamente, se considera ejecutar un proceso de aleatorización de corridas experimentales, donde se considerará todas las combinaciones de los factores que en total suman 8 grupos de datos. Se puede observar el conjunto de datos de las posibles combinaciones entre los factores A, B y C, a los que hemos puesto una identificación numérica del 1 al 8 para posterior aleatorización. Empleando una hoja de cálculo Excel, se ingresa la fórmula aleatorio entre y se aplica una celda de resultado en la cual se irán aleatorizando números entre el 1 y el 8 como modo de selección del orden de grupo de datos. A continuación, la siguiente información de resultado. Los operadores deberán instalar un termómetro de mercurio en el recipiente de agua y tomar lectura de la temperatura cada minuto, verificando la temperatura hasta que el termómetro marque los 91 grados centígrados, tiempo de ebullición en Quito. Simultáneamente, otro operador llevará control del tiempo en el experimento con un cronómetro manual. En el momento en que la temperatura del agua alcance 91 grados centígrados, el operador deberá detener la medición del tiempo y registrar el tiempo en una hoja de control. Para evitar sesgos del experimento se solicitan ciertas condiciones. Al finalizar el experimento, además de registrar la evolución de la temperatura, los operadores deberán describir los fenómenos físicos que se pueden observar en el agua durante el proceso, como ascenso de burbujas de aire, evaporación del agua y la misma ebullición. Aleatorizando los dos niveles de los tres factores, obtuvimos la siguiente combinación. 50 gramos del soluto, que los vamos a hervir en el recipiente con tapa en la hornilla pequeña. Para esto ya hemos medido los 50 gramos en la balanza y los vamos a disolver en 1 litro de agua previamente medido. Una vez bien disuelto el soluto, los vertimos en el recipiente. Colocamos el termómetro de manera que puedan medir el punto de ebullición. Una vez tapado el recipiente, encendemos la hornilla y Daniel nos ayuda a tomar el tiempo. ¿Listo? Llegamos al punto de ebullición. Por favor, detén el tiempo. Listo. Ese es el tiempo para esta combinación de los factores y sus niveles. De esta manera vamos a tomar las 16 combinaciones, los 16 experimentos que vamos a hacer. Una vez realizado el experimento, los resultados son los siguientes. Considerando las hipótesis que todas las medias de los factores son iguales, tenemos el análisis de la varianza a través del uso de una hoja de cálculo Excel o Minitab. Como podemos ver, aplicando la prueba F, ha desarrollado una probabilidad que, siendo menor al nivel de significancia de 0,05, nos permite determinar que todos los factores afectan en el tiempo de ebullición del agua. Como conclusión, rechazamos la hipótesis nula, que todos los factores son iguales, y aceptamos la hipótesis alternativa, que los tres factores afectan en el tiempo de ebullición. Utilizando el programa Minitab, tenemos los siguientes resultados.
En cuanto al nivel soluto, y considerando la media, podemos ver que afecta, aunque no significativamente, el experimento. La hornilla es el factor que más ha afectado en el tiempo de ebullición, que varía desde su nivel más bajo en el quemador pequeño y su nivel más alto empleando el quemador grande. En cuanto al factor de presión, tenemos una variación importante desde su nivel más bajo, que significa sin tapa, a su nivel más alto con tapa. En función de los efectos de interacción tenemos los siguientes resultados. En nivel de soluto podemos ver que no existe una variación significativa entre la hornilla o la presión, al igual que la presión de la olla en función del soluto y la hornilla. Lo que sí podemos evidenciar es que la hornilla en su nivel más alto tiende a incrementar el tiempo de ebullición de 6 a 9, al igual que la hornilla con la presión, que tiende a incrementar su tiempo de ebullición en su nivel más bajo al nivel más alto. Como conclusión del experimento, si queremos medir el tiempo de ebullición del agua, podemos determinar que el factor más importante es la hornilla. Sin embargo, el factor de presión y soluto, pese a influenciar, no son tan evidentes en sus niveles bajo y alto. Gracias.